La palabra del Señor a través del libro de Génesis, capítulo 6, versículos del 9 en adelante voy a leer. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé y engendró Noé 3 hijos, a Sem, Can y Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida, porque toda la carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafetarás con brea por dentro y por fuera. Hasta el versículo 14 hemos leído en esta noche. Vemos que en este capítulo miró Dios a los hombres, a los hijos de los hombres, ¿no? Y ¿y qué vio Dios? En el versículo 5 de este mismo capítulo dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces Jehová vio que la tierra se había corrompido por la maldad, pero él decidió destruir desde la bestia hasta el ser humano, ¿no? Pero en esta historia vemos que hay un hombre que halló gracia ante los ojos de Dios, y ese hombre es Noé. Dice la palabra que Noé era varón justo y perfecto, y que caminó Noé con Dios. Pero Noé también estaba incluido en el versículo 5, donde dice que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra. Para Dios, ¿qué es maldad? Tenemos que saber qué es maldad para Dios. Para Dios no es maldad lo que uno ve como maldad. Sin embargo, nosotros cuando oímos en alguna noticia que en tal lugar pasó que una persona asaltó, que una persona mató a una persona, que pasó esto, para nosotros eso es maldad, ¿no? Pero para Dios, Dios no ve lo que ve el hombre, dice la Escritura. Dios ve lo que hay en el corazón del hombre. O sea, si hay desorden social, es por una causa. Y la causa es la consecuencia de lo que hay en el corazón de los seres humanos. El pecado. Si hay pecado, siempre vamos a ver todo tipo de cosas. Pero para Dios no es maldad eso. Para Dios la maldad es dejarlo a Él. Dice la Escritura, Jeremías 2:13. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua viva. Esa es la maldad para Dios. Entonces, ¿qué había en los hombres? En los hombres, no soy católico. Leemos la palabra del Señor, la Biblia. Entonces, para Dios, ¿qué vio Dios en los hombres? Dios vio en los hombres que ellos estaban haciendo sus cosas, su propio camino. Para Dios vio la maldad. ¿Qué pasa en Génesis capítulo 2? Génesis capítulo 2, Dios crea al hombre a imagen y a semejanza de él. De esa manera los creó. ¿Para qué? Para que el hombre siempre esté conectado con Dios y el hombre dependa de Dios. Lo que le diga a Dios es lo que hacía Adán. Pero ¿qué pasa? Adán desechó la palabra.
Porque en el capítulo 2 de Génesis, a Adán le dicen que el día que comiera del árbol, el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, ese día morirá ciertamente. Pero ¿qué nos habla la palabra de morir? Morir es estar separado de Dios. O sea, cuando Adán escucha la palabra de Satanás y efectúa lo que le habían dicho que no hiciera, entonces en ese momento se separa de Dios. Entonces ya la imagen y la semejanza ya no estaba. Entonces, Dios, cuando Adán quiso cubrir su desnudez, dice la escritura que a Adán se le ocurrió hacer unos delantales de hojas de higuera, imagínense, para cubrir su desnudez. Pero sabemos que eso se iba a secar, y se iba a romper y se iba a deshacer. Entonces, en el capítulo 3, Dios los viste con túnicas de pieles. Entonces, ahí se ve la sombra de un sacrificio de esas túnicas de piel. Entonces, esa es la sombra de lo que iba a ser nuestro Señor Jesucristo. Ese primer sacrificio. O sea, ese sacrificio que hubo en Génesis 3 es lo que les iba a decir, es lo que inmediatamente iba a suceder de generación en generación, que a través del derramamiento de la sangre de un becerro, de un cordero, ellos podrían limpiar su pecado. Entonces, Noé conoció y se conectó con el corazón de Dios. Por eso cuando a Noé le dicen, ¿sabes qué? Hazte un arca porque voy a destruir desde la bestia al ave del cielo, a todo. ¿Qué hizo Noé? En su corazón de Noé se supo ver, ¿no?, aquel juicio que iba a venir. ¿Por qué? Porque el ser humano, entonces para Dios eso no fue algo grato, sino que encendió su ira. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Dice el versículo 8 de Génesis capítulo 6, versículo 8. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Pero Noé no halló gracia porque él se portó bien, porque él fue mejor que los de esa generación en la que estaban, ¿no? Porque Noé se conectó su corazón con el corazón de Dios. Y Noé tenía en su corazón lo que hizo el corazón de Dios, y por eso en el versículo 9 dice que Noé era un varón justo, perfecto en su generación. Pero justo, la justicia de Dios y la perfección de Dios no viene por lo que hicieran. La mano está bajo la ciencia del bien y del mal. Si tú haces el bien, te va a ir bien. Si haces el mal, pues te va a ir mal. Pero para Dios eso es totalmente diferente. Para Dios, dejar su palabra, desecharla, es malo. Entonces, Noé llegó la fe en su corazón y creyó. Cuando le dije, haz un arca, él la empezó a hacer. Pero veamos qué dice la palabra en Hebreos capítulo 11, versículo 7, en el 9. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en el versículo 7 dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, o sea, lo del diluvio, nunca había llovido en la tierra, por eso las personas no creyeron, pero Noé tenía conectado el corazón y por la fe, dice, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fue
y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Miren lo que acabamos de leer en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 7. La parte final dice, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces, la justicia de Dios viene por la fe. O sea, la justicia de Dios, que es a través de nuestro Señor Jesucristo, viene a través de creer, de tener esa fe. Pero esa fe, si vemos en el capítulo 12, versículo 2 del mismo libro de Hebreos, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nuestro Señor Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Dice Romanos 10:17, también nos habla de la fe, que la fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe no va a venir porque tú creas que tienes fe. No, la fe viene por el oír. Si tú estás constantemente escuchando la palabra de Dios, si estás conectado con la palabra, tú vas a adquirir la fe de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el autor y consumador de la fe. Entonces, para que tú, yo y todo el mundo pueda tener fe, necesitamos escuchar constantemente la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, para ver y discernir lo que nos quiere mostrar Dios a través de su palabra. El corazón, el mundo del corazón de Dios está plasmado en la palabra de Dios. Por eso Noé, él fue conectado con el corazón de Dios, porque él tenía la palabra en el corazón. Entonces, amigos, conocidos, familiares, hermanos en Cristo Jesús, dice la Escritura que el justo por la fe vivirá. Entonces, si nosotros no nos conectamos con la palabra constantemente, esa fe se desvanece. No va a haber fe en tu corazón. Y cuando vengan dijéramos, las tribulaciones, alguna cosa, si no hay palabra en nuestro corazón, nosotros estamos desvavidos. No vamos a poder conllevar esa situación. Porque para nosotros, un familiar, la muerte de un familiar, si no estamos conectados con la palabra de Dios, es muy fácil que nosotros reneguemos. Pero si estamos fortalecidos día con día con la palabra, es difícil que uno llegue a mal pensar. Es muy difícil que uno llegue a dudar. Como seres humanos vamos a dudar, pero si nos desconectamos de la palabra, somos presa fácil. Dice la Escritura que Satanás anda como un león rugiente viendo a quién devorar. Si uno está conectado en comunión con la iglesia, con los hermanos en comunión, Satanás no puede atacar, porque estamos en conjunto. Y dice que donde están 2 o 3, está Jesús en medio. Entonces Satanás no puede atacar. ¿Cómo ataca Satanás? Cuando la persona, el cristiano, el salvo, está solo. Ahí sí puede atacar porque no puede. En comunión, estando en comunión, no puede atacar a Satanás. Por eso es importante, primeramente, creer en que Jesucristo murió por nuestros pecados, en que Jesucristo ya nos redimió de esa condenación en la que íbamos a ir, si no creemos en que Jesús murió por nuestros pecados. La palabra lo dice, 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 dice que Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Esa es la buena nueva. Ese es el evangelio, que Jesús ya nos perdonó nuestros pecados, a pesar de que nosotros estábamos muertos en delitos y en pecado. Jesús cambió de lugar. Él se hizo maldición por nosotros
¿Para qué? Para que nosotros tengamos un lugar, tengamos el título de justos, santos hijos de Dios, perfectos. Para muchos es que para ser perfecto, santo, tengo que hacer algo. No, ya Jesucristo lo hizo y lo hizo en la cruz del madero. Él dio su vida por cada uno de nosotros. Solamente es creer. La palabra de hoy en esta noche es creer, tener fe, pero esa fe viene a través de escuchar constantemente la palabra. Y autor de la fe se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Espero, amigos conocidos, que en esta noche mediten en la palabra. El tiempo es corto. Mientras estemos en este cuerpo, tenemos la esperanza de que pasamos de la muerte, la potestad de las tinieblas, a la luz, a la vida. ¿Y es quién está en la luz y en la vida? Nuestro Señor Jesucristo. Dijo nuestro Señor Jesucristo: yo soy la luz del mundo. Desde que estamos desde el vientre de nuestra madre, somos pecadores. Desde que nacemos. Y lo dice el Salmo 58, versículos 2 y 3. Dice que desde la matriz nosotros somos impíos, pecadores. Imagínense. Muchos dicen, es que yo soy pecador desde que dije la primera mentira. Pues desde que la primera vez que robé, ¿no? La palabra no dice así. La palabra, el hombre, el varón conforme al corazón de Dios, dijo en el Salmo 51, versículo 5, en maldad y en pecado fui formado. Desde el vientre de la madre venimos ya con pecado. ¿Y a dónde va un pecador si muere? A la condenación eterna. Es el único lugar en el que va. Pero si tú crees que nuestro Señor Jesucristo murió por tus pecados, créeme que el lugar, como dice la Escritura, Mateo, y estos irán a la condenación eterna, mas los justos a la vida eterna. San Mateo capítulo 25, versículo 46. Yo hasta aquí voy a compartir. Antes de irse a descansar, leer la palabra es lo más hermoso que puede haber. Y no es que yo tengo la necesidad. Más que nada, cuando se lee la palabra, Dios se las está leyendo a ustedes, para que conozcan el corazón, el mundo del corazón de Dios. Yo hasta aquí voy a compartir, voy a orar para despedirse. Yo te doy gracias en esta noche, Padre, porque qué magnífico. Y antes de irse a descansar a su aposento, qué bonito es escuchar tu linda palabra, Padre. Aquel varón que caminó contigo, justo y perfecto en su generación, Noé. Pero no es porque él era justo y perfecto porque hizo algo, Señor, no. Tú lo viste así porque él tenía la palabra en el corazón. Él no se negó cuando tú le dijiste, haz esta arca, porque yo reharé toda la tierra, Señor. Padre, te pido por las almas que escuchen tu palabra, dales el entendimiento, dales esos oídos espirituales para que puedan escucharte, Padre, y así convertirse y regresar a tu camino, Padre. El tiempo es corto, Padre. Te pido por la ciudad de Cancún, Padre. Te pido por el siervo que tienes en Mérida, Yucatán, Padre. Dale tu gracia y tu misericordia para que pueda avanzar por medio de la fe, Señor. Te lo pido y oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.